Hoy vamos a hacer una receta, después de los boquerones al limón de ayer que estaban exquisitos. Hoy vamos a hacer una receta que le tengo mucho cariño porque la hacía mi abuela Rosario y después la hacía mi madre. Bueno, mi madre la sigue haciendo. Y yo, pues, a pesar de que ellas no me decían nada, yo sé cómo lo hacían, ¿vale? Esta receta es las gambas con gabardina. Para esta receta tenemos los siguientes ingredientes. Evidentemente tenemos las gambas, tenemos harina, gaseosa, colorante, sal, aceite, perejil y ajo. Bueno, primero vamos a coger y vamos a pelar las gambas. Muy importante que a la hora de pelar las gambas le dejemos esta parte de aquí, que es la cola, ¿de acuerdo? Le quitamos la cabeza y le quitamos evidentemente la piel. La gamba tendría que quedar así, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos la gamba pelada, vamos a picar el ajo y el perejil. Le quitamos la piel al ajo, ¿vale? Y lo vamos a dejar picadito muy chiquitito, ¿vale? Para que no notemos apenas nada del ajo a la hora de masticar la gamba. Una vez que hemos picado el ajo y el perejil, vamos a hacer la mezcla, ¿vale? Añadimos el ajo y el perejil, ¿de acuerdo? Y le añadimos 5 cucharaditas de harina. Una vez que le hemos añadido la harina, le añadimos el colorante. Y seguidamente le añadimos la gaseosa y nos ponemos a menearlo. Bueno, hemos echado bastante cantidad de aceite, como podéis comprobar, está casi ya hirviendo. Tenemos que tener bastante cantidad de aceite porque una vez que nosotros embadurnemos la gamba, esta tendrá que subir. Primero está abajo, se va friendo y luego tendrá que subir y se quedará en la superficie, ¿de acuerdo? Como podéis comprobar, las gambas, las que hemos echado la primera, ya va subiendo, ¿vale? Y eso es por la temperatura del aceite y eso nos indica de que ya está hecha. La hemos echado para comprobar a ver cómo estaba el aceite y vemos que ya está casi terminada. Vamos a seguir haciendo el resto, ¿de acuerdo? Bueno, ya tenemos nuestra gamba con gabardina terminada. Como podéis comprobar, tiene muy buen color. Y una recomendación: para escurrir todo el aceite pondremos en un plato un poquito de papel de cocina, ¿vale? Bueno amigos, ya hemos terminado nuestra receta de las gambas con gabardina de la abuela Rosario. No se olviden nunca de cocinar con amor y con cariño, como lo hacían nuestras madres y nuestras abuelas. Y, muy importante también, por supuesto, darle al like, a compartir y de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto YouTube, Facebook como Instagram. Gracias.